13º Seminario Internacional de Seguridad Vial. En la mañana tuvimos unos paneles referentes a políticas públicas y política de Estado en seguridad vial y sobre gestión de la velocidad. Y en este momento vamos a iniciar el panel con el tema cámaras salvavidas como estrategia de control. El uso de la tecnología de detección electrónica como herramienta para la disminución de siniestros viales, experiencias internacionales y la llegada de las cámaras salvavidas a Bogotá. Nos acompañan Marcin Flieger, gerente de vigilancia vial de GRSP, quien nos va a hablar acerca de casos exitosos de control policial con cámaras. GRSP es la Alianza Global para la Seguridad Vial. Marcin, bienvenido a Colombia nuevamente. Nos acompaña también Kinga Walkiewicz. Ella es consultora internacional para el programa de fortalecimiento del control policial de GRSP y nos va a hablar acerca del rol de las competencias en la administración para un efectivo control policial de tránsito. Bienvenida. La otra persona que nos acompaña es el ingeniero Alejandro Forero. Él es el director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación de la Secretaría Distrital de Movilidad, quien va a hablar acerca del plan de cámaras salvavidas para Bogotá. Y va a moderar este panel Efraín Arce, periodista, no sé si lo tienen como referente, es un referente de movilidad en el periodismo de Colombia, más de 10 años como patrullero RCN. Digamos que origina la noticia desde las vías de la ciudad. Y pues yo quiero que a ellos cuatro les demos una bienvenida con un fuerte aplauso. Entonces, Efraín, muchas gracias también por aceptar la invitación de la Secretaría Distrital de Movilidad y dejo en tus manos el panel. Bueno, un gusto, Guillermo, muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes y con los expertos en materia de movilidad. Vamos a empezar con Marcin, que es fue policía y fue una de las personas que comenzó con la instalación de las cámaras de velocidad en Polonia y luego también en toda la Unión Europea, ¿verdad, Marcin? Ok, entonces pues vamos a empezar con tu exposición para que nos cuentes cómo fue ese proceso y cómo fue el proceso para que los propios ciudadanos aceptaran esas cámaras. En Colombia se llaman salvavidas, pues en Bogotá le pusieron ese nombre, pero son cámaras para controlar la velocidad esencialmente. ¿Cómo fue ese proceso de aceptación? ¿Fue fácil lograr que en Europa se aceptara esas cámaras o tuvieron muchas dificultades con el público para aceptar? Porque igual eso es algo que iba a afectar el bolsillo de todos los conductores. Thank you for this question. It's a very interesting question, especially at this stage, here in Bogota, at the stage of implementation of the safe living cameras system, and to create the understanding for the society, for the road user of this system is also very important. And honestly speaking, this issue, how to create this understanding, how to create the support for the speed camera system by the society was the one of the key element of our strategy during this implementation. So we educate the people, we cooperate with the journalists, we organize a lot of meetings, especially at the beginning stage, at the early stage of this program. We organize a lot of meetings with journalists to use them as brokers to inform the people about the system, about how the system is working, what are the methodology. What is the methodology of installation of the cameras? Why we decide to install cameras in this location? And then we also inform the people after the implementation of this program about the results, about the successes, because this program was the successful program, and we've informed the people and still informing using the website, using the social media about the
positive results of the speed camera system. And it was also very interesting because at the beginning, the huge discussion about the speed cameras was did in the media, in the journalists, and very often people and journalists ask us, why are you doing it? It's only for money, probably. And it was the two very important points. The one, it was the speech from the Minister of Finance of Poland. He, on the one of the press conference, said, I would like that the speed camera system will bankrupt, to earn nothing. It means no penalties. So it means that people will comply with the speed, with speed limits. So this is the one point to change the reception of the system by the people. And the second one was the good results. So the reduction of the fatalities, reduction of the crashes in the areas where the cameras were installed. And finally, what we observed in the Speed Enforcement Center, the local society, the NGOs asked us to install the cameras. We received a lot of requests from the people to install the cameras in some specific location. So it was completely changed the public and the society understanding of the system. And now the system is very well supported by the society. But it was the hard work and cooperation with the journalists as well. Marvin, yo tengo una pregunta. Dices que todo salió bien, que las cámaras inicialmente pues fueron hasta bien recibidas, la gente pedía las cámaras en sus barrios para controlar los excesos de velocidad, todo fue muy bien. ¿Qué no salió tan bien o qué pudo haber salido mejor? So I think that there is no perfect solution. There is always something to improve, to change in the positive way. I think it's from my perspective, especially in my country, is the big challenge now is the legal system, because the system of the responsibility is completely different, like in France, like in Italy, like in Australia, in New Zealand, where there is the owner-onus system, that the owner of the car is responsible for the violation. In my country and in some other countries in Europe, there is the driver responsibility system. So this is like the additional task for the law enforcement agencies, and the process from the violation to the final of this process, I mean to punish the violator, is a bit longer than in those other countries like Italy, France, New Zealand, Australia. So this is, from my perception, this is the point and the element to improve, to change. Asumo que en los primeros tiempos de la instalación de las cámaras hubo un tope alto, empezó a crecer la cantidad de comparendos, de multas, de tickets. ¿Cuándo se estabilizó? ¿Cuándo dejó de crecer? ¿Y cuánto tiempo se demoró en la cúspide para luego que el público se hubiera dado cuenta y comenzara a descender esa cantidad de comparendos, esa cantidad de infracciones? Thank you for this question. I haven't had this slide in my presentation, unfortunately, but when we start in operation our cameras, we recorded average 60 violations per day per one camera. So it was a lot. But in some years, the numbers of violations was reduced, and now it's around 6-7 per the one camera. So, of course, at the beginning, it was a lot of cases to proceed. Now, it's less and less and less, but for the last 2-3 years, it's around 6-7. This average number for the one camera is 6-7 violations per day. But, of course, we have also some places where there is zero. People understood, people know that the cameras are there, and those places are safer. Marcin, como tú trabajaste en prácticamente toda la Unión Europea en el proceso de la instalación de cámaras, ¿en qué países hubo mayor rechazo a estas cámaras? So when
let's say like this. When we decide to install the cameras in Poland, we use the experience from other countries like France, like Italy, and Netherlands. So it was for us like the country where the system were installed earlier, and the effectiveness of the system was very good. And we also use this experience in our work. Okay. Should we go now with Kinga? Yeah, okay. Kinga? Ok, bueno, vamos a pasar ahora con Kinga Walkowicz. Ella es consultora internacional para el programa de fortalecimiento del control policial. Y bueno, Kinga, para que nos hagas una exposición. Okay, so now? Okay, so today I will talk about management by competences, how to improve. Do you want to use? Okay. Yes. Do you want to be over there? Yes. Okay, so hello everybody, I'm very happy to be here. So today I would like to tell you about management by competences, so how to improve effectiveness of road policing activities. So I would like to talk about people who take care of our safety. So this presentation is a part of workshops that I provided for police in different cities around the world. So in Bogota also last year, and also in Fortaleza, Shanghai, Bangkok, and Ho Chi Minh. See, because of our safety is all about people and their action. So also about managers in organizations like police. So about management, commanding, and development. So what we see on this picture. Sorry. So we see the top of the iceberg and we don't know what's under the water, so what we cannot see. So this iceberg model for competencies takes the help of an iceberg to explain the concept of competency. An iceberg which has just 1/9 of its volume above water and the rest remains beneath the surface in the sea. So similarly, a competency has some components which are visible, like knowledge and skills, but other behavioral components like attitude, traits, thinking styles, self-image, organizational fit, etc., are hidden or beneath the surface. So, is there any relation between the competences which are above the surface and those which lie beneath? So, let us try through the example. Suppose an organization is promoting an open door policy, which literally means that a manager or supervisor would keep the doors of his chamber open to become accessible to their subordinates and encourage sharing of opinions and feedback. So a manager sitting at the farthest corner of the office keeps his door open all the time. How does one evaluate whether it is for fresh air, claustrophobia, or an indication that his subordinates are invited to reach out to him anytime? Therefore, intent behind a displayed action is necessary to understand the action and its implementation fully. So in more complex jobs, these behavioral aspects, motives, and traits become more important than the skills and knowledge required to do the job. So think of a soldier at the war front. He knows how to use the gun, but he thinks that the war is unjust and he refuses to fire. So in organizations, senior level hiring is therefore a time-consuming and elaborate affair as it becomes necessary to establish the alignment between the organizational and individual motivation and aspirations. So developing the two levels of competencies also takes different routes. The visible competences, like knowledge and skills, can be easily developed through training and skills-building exercises. However, the behavioral competences are rather difficult to assess and develop. It takes more time and effort, intensive exercises, consuming, coaching, and mentoring. So in the traditional method of hiring, most of the organizations looked at just the visible components of competences.
the knowledge and skills, believing that the behavioral aspects can be developed through proper guidance and good management. However, with major shifts in the conventional methods of people management, the hiring process has also undergone a change. Therefore, a lot of emphasis is being put on the hidden behavioral aspects as well to make a sound decision. So, hence, a competence picture regarding the competence of a person consists of both visible and hidden aspects, and it becomes necessary to understand both to arrive at identifying the best man for a job. So, competency is the ability to do something successfully or efficiently. It's a combination of skills, knowledge, job attitude, which is reflected in job behavior that can be observed, measured, and evaluated. There, as you can see, there are different types of competences, and here's the example of different types of competences. For example, decisiveness, goal orientation, communication skills, people-oriented leadership, customer focus, vision planning, and organizing. We also have different types of competences. There are general company competences, management competences, and functional competences. So why do we need this type of competences? It's not just for laymen or to know the definition, but to use it daily and know how to use it and when to use it. So competences allow you to successfully perform specific tasks. They have a practical dimension. If an employee does not have or has insufficient competences, it can result in losses for the employee, manager, and organization. So the goal of the employee and the manager is to develop the competences before they depend on them to fulfill important tasks. Here's an example of one of the competences. Is leadership competence, managing conflict. So managing conflict as a competency, what does it mean? So anticipating or resolving conflicts among colleagues before they result in team or in organization. So what does it mean, high performing of this managing conflict competence? Anticipates problems that will lead to conflict and seek to proactively avoid them. What does it mean if somebody is low performing this competence? So avoids constructive conflict resolution or escalate needlessly. So as you can see, competence consists of a mixture of ingredients which together determine proficiency in performing professional tasks. So we can speak about the existence of a given competence in an employee when we observe many behaviors confirming a given competence. This behavior is called an indicator. So the more indicators, the greater certainty that a given person has the competence at the level that we expect. What I have influence on and how to manage it. So the founder of one of the largest banks in Poland, when he was asked about what kind of people he hired, he said, not the best one, but the right one. So is the clue of the competence. Even if you have no influence on who is employed in your organization, you have an influence on who you are commanding. You choose people for specific tasks. How you do it? You use your knowledge about competences of your subordinates. Every day you answer the question, which one is the right one to do this job? Which one will achieve the big effects? So here you can see the performance management cycle. So every day you answer these questions about planning, progress review, and evaluation. So what must be achieved? To what standard? What competences are needed? When we are progress reviewing, how am I doing? Can I do better? Does anything need to be changed? And evaluation. How did I do? What can I do better? What have I learned? Competences are not always a guarantee of the employee's performance. So it is also determined by the influence of the team, manager, and environment.
as you can see, it's also about personal situation of the employee, team cooperation, work tools and adequate resources to carry out tasks, internal process in the organization, and the level of bureaucracy. How to get to know an insecure communication system in an organization. So where there are errors and delays, bottlenecks of activities are created, uneven loads, lack of synchronization of activities, duplicate activities, lack of qualifications among employees, unsuitable resources have been allocated to employees, and conflict situations appears. So what do we need to be more effective? First of all, resources. So tools, equipment, time, finances, work organization, and business process. Also information, work standards, feedback on the level of performance, and also knowledge and competences. Motivation, so commitment, level of satisfaction, identification with the company, the possibility of the development and promotion. Quality of life in the organization, so balance between personal and professional life, attention to aspects of mental and physical health. Employees become focused when they are presented with a clearly defined goal, a system of measurable progress toward that goal, a notion in increased status when the goal is reached, and meaningful rewards for achieving the goal. So what are the most, what motivates or has the most impact? So first of all, autonomy, when I can say I control. Second, mastery, I improve. Third, purpose, I make a difference. Then progress, I achieve. And then social interaction, I connect with others. So as you can see, all of this, it was some slides from this presentation and from the workshop that I was given here in Bogota last year and in different countries all over the world for the management by competencies, because competencies are very important, that managers should understand that it's not always the knowledge and the skill, but also there are hidden competences that we must see to understand how to manage people, how to command people, and what kind of people we need to be more efficient, to be more effective in our job. Thank you very much. Muchas gracias a Kinga Walkiewicz por esta presentación que hace hoy. Antes de darle la palabra nuevamente a nuestro moderador, voy a comentarles que personas de logística tendrán estos papelitos para que ustedes puedan formular las preguntas que requieran a nuestros panelistas. Entonces, identifican las personas de logística y les solicitan un papel para que puedan preguntar. Al final del panel se estarán respondiendo. Efraín. A continuación, entonces, Marcin Flieger nos va a hacer su presentación también. Adelante, Marcin. Good afternoon, buenos tardes, everyone. It's a great pleasure for me to be here again, because I was in Bogota for this kind of seminar, for the 12th of the seminar last year. And now, today I would like to present the information about the international experience related to the speed camera system. And please forgive me if I not use all the time safe living system, because I have to change my mind as well to use this terminology. So today I'd like to say a few words about the three elements. The first one, speed as a risk factors. The second one, about the models, tactics, and site selection for the automated speed enforcement, and some examples of the international success for the automated speed enforcement. So today, in the morning session, we discussed about the speeding as one of the main risk factors for the road safety. So I'd like to only repeat and highlight
two elements that the speed is contributed to both the risk of being involved in a crash and to severity of the crash. So the managing of the speed is one of the critical elements, critical activities for the road safety to reduce the numbers of the fatalities, the numbers of the crashes. So, and today morning also we discussed about some elements of the speed management, like engineering. Claudia and the colleagues from the engineering teams discuss about this very well. Another elements are the in-vehicle technology for the speed management, the legal system, and what is also very important is like the clue of the road safety activity is the changing the human behavior. So the enforcement, together with the education, is the element to change the human behavior. So, to enforce the speeding, there are a lot of tools and methods to enforce the speeding, but we can split into two. The one is the automatic with non-automatic speed enforcement, where the violator is stopped by the police officers, and the whole process is on the spot. And the automatic enforcement, it means that the violators, the car, is the violation is recorded by the speed camera, and then using the procedures, the violator received the infringement by mail or by the other way. So let's focusing on the automated speed enforcement because this is the main topic for today. Based on the international experience, we can list some advantages of using the speed enforcement. So there are a few of them. The one is that the speed enforcement is effective in the black spots retreatment, the crash of the black spots retreatment. This is very effective where the permanent enforcement is necessary. So it means that if we select the location, that the enforcement and the control should be done 24 hours per day, we can use the automated speed enforcement. Automated cameras are also very useful in the places, in the location where the physical policing, when the police officers cannot be present due to safety reasons, like the motorways, for example. And also, at the end, but I'd like to also mention about this, that this is the opportunity for reduction of the corruption. So, if we are thinking about the speed enforcement, we have to mention about some requirements. And one of these requirements is the legal requirements. Our moderator asked me about some challenges and some weak points in the system. I replied about the legal system in my country. So this is a very important element of the speed cameras system. If you are thinking about implementation of this system, we have to think about the legal system to support this automated speed cameras. So it's linked with the possibility to identify the number plates, to have the good database to link with the car owner, and also apply the relevant system of the responsibility for the car owner. So, another important element related to the speed cameras are the tactics. So we can find different types of devices which can be used for the speed enforcement. The one and the most popular are the fixed speed cameras. So there are the cameras which are installed on the road. Another system is the section control system. So this system based on the gates, on the control points, on some section, and the system is measuring the time which car passed between two gates, and knowing the distance between those gates, the average speed is calculated. But to implement this
Sorry. But to implement this model, these tactics, there is also necessary to have the relevant legislation, because the average speed must be described in the legal system. Another devices which what can be used for the speed enforcement are the cameras installed in the police cars, or the mobile speed cameras which can be moved from the one point to another one. So let me share some information about the two models of the speed enforcement. The one is the covert, the second one is the overt. So, for example, in Victoria, in Australia, there is the covert model implemented, and this model is also the successful of this model depend on the processing of all offenders detected by the covert cameras, and this process is by the fixed cameras is improved by the existence law, by the owner-onus legislation. So it means that that the owner of the car is responsible for the speed offense. So this is one of the example of the legislation, and use the covert speed enforcement. So, as a tactic for the covert speed enforcement are those mobile cameras, which are not marked. Sometimes they are installed in the police cars, which are not marked as a police car. There is like the unmarked police cars, and those cameras are installed and located in the different location. Another type of the tactics is the overt system of the cameras. So it means that the fixed cameras, there is the information about the location of those cameras, and each cameras are signed by the relevant road signs. And based on the data from Queensland, from Australia, this system, the overt system, shows that to deter the drivers for the overspeeding, the overt system is very good, because people are informed that this speed camera are operating, and there is some data that this system reduced the number of the crashes. But put together both of the system, based on the international experience, the best method, the best tactics for the automated speed enforcement is the mixed. So it means that to use the overt and covert systems. So to strengthening the deterrence theory. So the overt systems, the overt cameras, can strengthening the general deterrence. So to inform, to show the drivers, to the road user, that the cameras are there. So the overt system can support also the deterrence theory and this idea that the people should respect the speed limits anytime and anywhere, not only in the places where the cameras are installed. So the mix of the system, the overt and covert, is the one of the recommended system for the automated speed enforcement. Another element and another part of the tactics of using the speed enforcement is the prevention camera, or pedagogical cameras, which are not the element of enforcement. Those cameras didn't record the violation, but those cameras inform the drivers about their real speed.
So to create the knowledge that there are some devices, there are some cameras all over the road who can measure the speed. So, and we have also a lot of evidence that these cameras also influence on the driver's behavior. So it was the information about the tactics. I'd like to also mention about some technical requirements which are necessary for the implementation of the speed camera system. And there are the few elements. It's the metrological control, relevant and trusted technology for the speed detection, permanent maintenance, which is the technical requirements to keep those devices in the very good and relevant technical condition, and what is also necessary for the automatic speed cameras is the relevant and uploaded database. I mean the database about the owners of the car, because this is the key element for the process. So the metrological control is necessary to create the trust for those devices. I know that here in Colombia there is the legislation that the speed cameras must be controlled by the metrology office, and in many countries there is. So to be sure that the evidence, I mean the photo and the record of the offense is trusted. So it means that the speed camera is working properly, the speed is the real speed of the offender. So the metrological control is necessary for this. Another technical requirement is about the good technology to detect the speed. And for example, on this picture, you can find the information like this line. This line is the line which show it's like the reference line. Each car should be measured which is under this, in this line. So for example, this picture can be used for the next step of the process. If we have more than one car and more than one number plate in this line, those pictures cannot be proceed because there is more than one car. So we couldn't know which car is the violator. So this is information, and this is why this technology, the relevant technology, is very important. This is the example from New Zealand that this is very clear marked the direction of the traffic and what car was detected as a overspeeding. Another element which is also important for the success of the implementation of the speed cameras is the process. So we saw this graph in the morning from one of the French presentation. This is the example from France about the whole process from the detection of the speeding to the end. So this is the example of the owner-onus model, where the owner of the car is responsible for the violation. And this is also a very good example how the legal system, how the legal procedures support the effectiveness of the automated enforcement. Another important element of the speed camera system is the offense documentation, because it plays very important and critical role in the perception of the system. If we inform the violator about all data, about the date, about the time, about where this picture has been taken, what is the type model of the speed camera, what was the real speed of this car, what was
how was the speed limit there. So we provide to the car owner, to the violator, the full information, and we reduce the number of complaints and to move and back discussion with the offenders, and also we give the full information about the location. And on the next slides there are some another examples of the offense documentation from different countries. What kind of information are collecting? What kind of information are proceeding during the investigation, during the process? And all those information will be completed and sent to the car owner. And there is the example of the reports from the offenses which are sent to the car owner, and of course the information about the whole process. What is the next step? What is the requirement for the car owner? And information what are the several steps of this process. So this is why the documentation and documents of the offenses are very important. Another element, what I'd like to mention, which is also very important for the effectiveness of the speed cameras, is the site selection. So, how the law enforcement agencies are selecting the place for location of the speed cameras. So, in different countries, there are different models and different regulation. In some countries, this is the national legislation, and this legislation describes the condition, the requirements for the selection of the place for install the cameras. In some countries, there is like the internal regulation, but we can find some common points, like, for example, the history. Yes, for example, like the information about the road safety, about the data, about the crashes, about the collisions in the selected areas. So it should be taken into consider the information about the traffic flow, traffic volume, and about the, for example, average speed of this of the cars on this area, on this section of the road. So, in some countries, the law enforcement agencies are using like the methodology to select the location for the speed cameras, and there are the few steps. For example, the first one is to identification of the problem. Then there is the pre-selection of some section on the road for the automatic enforcement, more detailed studies and analysis of the road safety situation, of the some historical data, also to assess the expected results of the using the speed cameras in those areas, and then finally decide to the location, the exact location of the speeding devices. But for the final selection, we have also taken into consideration some technical things, because there are also some technical requirements to select the place, select the location for the speed cameras, because they must be installed in some places where are not some barriers, not some interferences, because the speed cameras as a technical devices have some, let's say, flexibility of work. And for example, this is not recommended, or sometimes it's not allowed to install the cameras
in the area of the barriers and for example, in the place where some like the metal elements or like the electric transformators and so on. So there are some the technical requirements what we also have to take into consideration during the discussion and thinking about the location of the cameras. So when we are talking about some success factors for the automated speed enforcement, we have to take into consideration how those cameras are working and how they influence on the drivers, on the road users. So there is a lot of studies, and all of the studies observed and showed the reduction of the speed, reduction of the number of fatalities, number of crashes in the area at the location of the speed cameras. But there is also another observation, like the kangaroo effect, that drivers slow down before the cameras and then speed up after the location of the cameras, like it was more or less 2 or 3 kilometers after where the camera is located. So I will show you the one example of the researches, and those researches has been done in Poland. Before and after the installation of the camera, there is the percentage of the cars who overspeed. So before installation, we organized the 3 checkpoints, 3 control points for the speeding. The first one was the 500 meters before the installation. The second one was in the selected location, and 500 meters after this location. Before the camera was installed, 67% of cars overspeeded. In the location, where what we selected, it was the 73, and after 500 meters after, it was 64. But it was before the physical installation of the cameras. After the installation, when we repeat this observation, so before it was the 36% of drivers overspeed. In the location, it was 9% still overspeed, and after the location, it was 46. So you can see it was like the kangaroo effect. After the speed cameras, the drivers speed up. So there is a lot of, as I mentioned, there is a lot of examples of the success stories about the implementation of the speed cameras. So a lot of the stories are from Australia. For example, in Victoria, as I mentioned, the system. This is the mixed, as I mentioned, this is the mixed system of the overt and covert speed cameras. And after the implementation of this program, researchers shows the reduction of the road crashes of 20%. Okay. Another element of the success story, what I would like to mention, is also from the Australia about the partnership. This is a good story and good example of the partnership between the different stakeholders. Who are working together for the speed cameras, like the police, the road authorities, Commission of the Justice, and the road authorities. So, in many countries, this partnership is necessary to install the cameras and to have the good results. So, at the end of my presentation, because
there is some information about some successes from Australia and New Zealand. But what I'd like to mention is that I'm sure that the Bogota case and the Bogota Saving Lives camera will be soon also the one of the example of the success stories. And I wish you very, very much this situation, crossing fingers for the success of the implementation of this camera system here in Bogota. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Marcin. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de escuchar la presentación de Alejandro Forero, el ingeniero Alejandro Forero. Él es la persona que más sabe de este sistema de cámaras que se van a implementar en Bogotá. Las ha estudiado muchísimo, estudiaron mucho también para ver cuál es el mejor sistema que se acopla a la ciudad. Y pues bueno, escuchemos la presentación de Alejandro. De verdad, reitero que es el que más sabe, lejos, en Bogotá y en la Secretaría, sobre cómo van a operar, cómo van a funcionar las cámaras que en Bogotá se llaman cámaras salvavidas, no cámaras de velocidad. Buenas tardes. Bueno, vamos a volver un poco al español, entonces, y al caso de Bogotá. Primera cosa es que estamos tarde. Bogotá no tiene cámaras salvavidas, cuando todo Colombia tuvo cámaras de control de velocidad ya hace varios años. Y en Bogotá venimos hablando del tema y tenemos la gente que habla del tema y entiende del tema. Esta mañana estuvo nuestro alcalde contándonos que desde hace 20 años se cree en este tipo de cosas. Después oímos al secretario de Movilidad contarnos cómo hemos mejorado e implementado la visión cero en la ciudad, cómo viene bajando el número de fatalidades en la ciudad y aún no hemos implementado esto. Después oímos muchos expertos diciéndonos el control es fundamental y el control automático en velocidad es la pieza que sigue, es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues Bogotá, estamos tarde. Ventaja, ya lo estamos haciendo. Estamos tarde porque el gobierno nacional comenzó a regular una cosa que estaba un poco desordenada en el país y por eso nos demoramos en llegar hasta aquí. Eso nos costó casi 2 años, pero ya estamos aquí y en un mes debemos estar estrenando estas cámaras de control en Bogotá. El control tiene dos focos. Lo principal obviamente es bajar fatalidades, que la gente nos ayude y aprenda a comportarse, volverlos conscientes y también corregir un poco todo el sistema de tránsito de la ciudad. Obviamente esto no viene solo, viene con todas las implementaciones que nos han llevado a que hayamos bajado las fatalidades, a tener carriles exclusivos para bicicletas, a tener un sistema de semáforos que va a coordinarse con estas nuevas velocidades en los corredores. Entonces es toda una estrategia conjunta que antes de que se acabe la administración, antes de que se acabe el mes, deberíamos estar comenzando a funcionar esas cámaras. Vamos a ponerlas en donde, ahorita pues nos acaban de decir todo lo que se hace para poner las cámaras. Y una ventaja de llegar de último es que es fácil hacerlo bien, porque la gente le dice a uno qué es lo que tiene que hacer y solo hay que hacer caso. Aquí hubo gente que desde el principio nos estuvo diciendo, por favor, hagan esto y háganlo bien. Darío estuvo desde el principio diciéndonos dónde eran los puntos, revisando dónde teníamos más accidentes en la ciudad. Una de las cosas que nuestros ciudadanos no saben, que el bogotano no es muy consciente y que nosotros no hemos sido tan buenos explicando, es que tenemos un montón de datos, que tenemos información, que cada cosa que hacemos es porque la hemos pensado mucho, porque la hemos simulado, porque hemos visto qué es lo que tenemos que hacer. Y pues en Bogotá tenemos el lugar de los 100 lugares donde más accidentes con fatalidades tenemos, accidentes graves. Para la primera inversión de estas cámaras vamos a coger esos primeros 50 lugares y por lo menos los 40 en la lista deben estar implementándose en este mes, arrancando ahorita. En el transcurso del mes vamos a dar el detalle con todos los puntos, cumpliendo toda la legislación y organizándonos, avisando dónde están poniendo la señalización. El mapa simplemente es un punto de dónde están esos lugares y creo que de aquí en adelante vamos a ir contándoles y haciéndole mucho énfasis dónde están esos puntos. Todos muy correlacionados con esos lugares donde tenemos muchos accidentes. Entonces, vamos a enfocarnos en seguridad vial. Para eso, exceso de velocidad, nos dijeron, es la infracción que tenemos que sacar. Todas nuestras cámaras, todos nuestros puntos de control automático van a estar enfocados en detectar
velocidad, exceso de velocidad, algunos en corredores 60, 30, 50, todo lo que tiene la ciudad, tal como está puesto en la ciudad. Cruce de semáforo en rojo es el siguiente infracción que suele generar muchos accidentes. Invasión del espacio público nos está generando un montón de problemas. Desde por la mañana el alcalde nos contaba cómo afecta el espacio de la ciudad para esos otros actores que no van en su vehículo. Y las revisiones de seguridad que tiene que tener un vehículo, que esté al día en su revisión técnico-mecánica y que esté al día en el pago de su seguro obligatorio. Eso va también de la mano de lo que nos contaban ahorita los expertos y nos decían, las bases de datos son importantes. Colombia también tiene muy bien organizado qué es la base de datos donde está toda la información de todos los vehículos del país. Entonces lo que vamos a hacer es una consulta al RUND y el RUND nos dirá quién está al día y quién no está al día en estas dos infracciones. Entonces eso está resuelto en el país, nosotros nuevamente íbamos tarde en hacerlo, ya lo estamos haciendo manualmente, pero pues se requiere una acción automática para poder controlar todos los puntos. En cuanto a la congestión, vamos a trabajar bloqueo de calzada, bloqueo de intersección y transitar por sitios restringidos. Transitar por sitios restringidos es pico y placa, eso es invadir los espacios de los buses, y bloquear la calzada es una infracción que no en todas partes del mundo está dada, en Colombia nuestra legislación está dada, y es la cruz amarilla que tenemos en las intersecciones. Si todo está bloqueado, pues lo que tenemos que hacer cuando vamos conduciendo es esperar que tengamos turno para pasar y no generar trancón. Entonces, esas son las infracciones que vamos a estar controlando. ¿Cómo vamos a poner las cámaras? Entonces, también una ventaja de llegar de último es que creo que logramos conseguir unas cámaras más bonitas, que creo que también es un pedazo importante en lo que venimos trabajando, y es que sea una ciudad estéticamente agradable para todos. Como lo decía el alcalde, no solo es que se vea bonito, pero también es importante que se vea bonito. Entonces, las cámaras que vamos a tener van a ser unos tótems de este estilo y que pueden abarcar varios carriles. En principio pueden coger hasta 6 carriles, dependiendo de la configuración geométrica de la vía. Esto es una vía donde no tiene un separador en la mitad. En la mayoría de casos en Bogotá lo que vamos a colocar son cámaras por sentido vial. Entonces, y siempre las vamos a estar colocando yendo, porque nuestra legislación dice que las motos tienen la placa en la parte de atrás. Entonces, pues necesitamos poder registrar la placa de todos los vehículos, incluidas las motos. Bien, el sistema en general, ¿qué hace? Entonces, lo que uno ve en vía son las cámaras. Ponen, inclusive hace como 2 semanas estaban diciendo que estamos colocando cámaras desde el sistema de semáforos, que hay gente con cámaras móviles en las vías y están sacando infracciones. Entonces, nada de eso es cierto, pero a la vez hay un poquito de verdad en eso. Todas las infracciones que estaban diciendo que vamos a sacar son las que vamos a sacar. Entonces, quien sacó esa información hizo un poco bien la tarea. Pero estamos colocando cámaras con el sistema de semáforos que tienen otro objetivo, es organizar mejor el tiempo de los semáforos y no poner infracciones. Sin embargo, tanto las de los semáforos como estas cámaras de control nos van a generar un registro de cuántos vehículos están pasando a toda hora y vamos a tener mucho más información de qué está pasando para que las medidas a futuro que sigue tomando la ciudad sean basadas en información, en qué es lo que pasa, dónde se necesita y tengamos las mejores acciones para todos los ciudadanos. Adicionalmente, el sistema está pensado en que tengo las cámaras en vía, pero tengo un sistema central que recopila la información, valida que la infracción es realmente una infracción, va a las bases de datos, trae los datos, trae la información del propietario, llena todos los campos de un comparendo tradicional, vamos a sacar un comparendo exactamente igual al comparendo que tenemos hoy, y al final un agente de tránsito valida la información, ve y da clic si está de acuerdo en que esto cumple con absolutamente todo. El mismo sistema está pensado para que podamos recibir más información de otras cámaras. Entonces, hay actores, centros comerciales, el aeropuerto, la misma Universidad de los Andes nos ha estado diciendo que pongamos cámaras, que ellos las ponen y nos llegue a nuestro sistema central. Entonces, así está pensado el sistema. Así que muy rápidamente, esperamos arrancando el próximo año, tener cámaras de terceros que lo que hacen es capturar la información para nosotros, pero validadas en el mismo sistema de nosotros, exactamente igual y cumpliendo los requisitos que nosotros establecemos técnicamente para poder hacer este control.
Y una de las partes importantes que planteamos del sistema es que el sistema tiene que darle información al ciudadano detrás, siempre. Entonces, tiene que haber una forma en que yo puedo entrar y consultar toda la información que nosotros manejamos como estadísticas. También nos decían, es importante saber qué está pasando. Esto es un acto de transparencia, porque esto lo hacemos para que la ciudad sea un lugar más vivible para todos. Entonces, esta información va a estar diseñada para que una vez inicie a funcionar, mi cálculo es que mitad del mes de noviembre, esta página la debemos tener funcionando y toda esta información dándose a conocer. Entonces, este es el sistema que vamos a conectar ahorita. Una sola cosa importante para que no se vuelvan las preguntas que vienen. Apenas pongamos la primera cámara, no vamos a poner infracciones con la primera cámara. Vamos a tener un periodo, estamos calculando el tiempo, está entre 30 días y 45 días, en la que vamos a mandar avisos a todos los ciudadanos que vemos detectando una infracción en el sistema. Al tiempo los vamos a invitar a que actualicen sus datos en el RUNT. Hoy un aviso por la legislación colombiana es un aviso en físico que llega por el único mecanismo que plantea la ley hasta la casa de cada persona. Y si la dirección está mal puesta, es responsabilidad del ciudadano y no le va a llegar. Vamos a invitarlos a que actualicen sus datos para que los podamos informar, pero también que nos pongan su correo electrónico y su teléfono celular para que cuando el sistema detecte algo, la notificación va a ser por el camino legal, pero que les podamos poner un aviso por correo electrónico y por un mensaje de texto. Entonces, esperamos que eso acorte ese espacio donde a los ciudadanos nos cuesta mucho entender lo que está haciendo la ciudad y simplemente podamos tener un sistema que nos ayude a comportarnos mejor. Hay una frase que decía Darío que me gusta mucho. Esto no es un sistema que nos pone multas a todos. Nunca una cámara automática le pone una infracción a alguien que está cumpliendo todo lo que dice la legislación. Entonces esto simplemente es un sistema que nos ayuda a nosotros mismos, como seres humanos, a comportarnos mejor haciendo una labor que es difícil y complicada y que genera mucho riesgo para nosotros y todas las demás personas que compartimos la vía. Entonces eso es lo que va a hacer el sistema y ese es el enfoque que queremos hacer. Ahora vamos a arrancar mostrándoles la campaña que venimos ya sacando desde, también nos dijeron, la parte importante para que esto funcione es cómo contarlo. Estamos a un mes de lanzar este sistema automático. Esto cambia la relación del control de una máquina con nosotros como seres humanos, acostumbrados a que nos controla otro ser humano. Ya habíamos hecho más o menos hace un mes una campaña con periodistas para comenzar a contar y comenzar a generar esta expectativa. Y hoy comenzamos a lanzar ya una campaña mucho más masiva que arranca con el video que les vamos a presentar. Muchas gracias. Las cámaras salvavidas llegaron a Bogotá para protegerte, darle mayor seguridad a los días y para salvar vidas, como la de ellos que están cruzando la calle, o como la de estos niños que van al colegio, o como en este caso, están para que él no vuelva a pasarse una luz roja y ella no vuelva a exceder el límite de velocidad. Cámaras salvavidas, nos enfocamos en cuidar tu vida. Visita www.cámarasalvavidasbogotá.com. Alcaldía de Bogotá. Las cámaras salvavidas llegaron a Bogotá para protegerte, darle mayor seguridad a los días y para salvar vidas, como la de ellos que están cruzando la calle, o como la de estos niños que van al colegio, o como en este caso, están para que él no vuelva a pasarse una luz roja y ella no vuelva a exceder el límite de velocidad. Cámaras salvavidas, nos enfocamos en cuidar tu vida. Visita www.cámarasalvavidasbogotá.com. Alcaldía de Bogotá. Bueno, ingeniero, quería preguntarle, y yo estoy seguro que muchas de las personas que están acá tienen obviamente muchas dudas sobre las cámaras, tienen muchas dudas sobre su efectividad y también estoy seguro que muchas personas tienen dudas sobre si esto no es otro negocio más para sacar el dinero a la gente. Le pregunto, en un país como Colombia, en el cual le llegan comparendos a gente que nunca ha tenido pase, le llegan comparendos a gente que se ha muerto, le llegan comparendos a gente que de pronto
que nunca ha estado en la Jagua de Iribico por allá y le llega un comparendo de ese lugar, ¿cómo van a hacer ustedes para lograr que haya una aceptación del público con este sistema y para que no se convierta, que no se vaya a sentir como que es otro negocio más para sacarle plata? Recordemos que en Medellín fue famoso, y instalaban estas cámaras y le llegaban comparendos a todo el mundo y hubo una gran protesta. ¿Cómo hacer para que en Bogotá no se caiga en este mismo error y los ciudadanos empiecen a entender que esto es un sistema para tratar de salvar vidas y no para meterle la mano al bolsillo a la gente? Bueno, varias preguntas en una. Entonces, primera cosa, el gobierno nacional hizo un esfuerzo importante por regular cómo se pone una cámara de estas. Entonces, ya no podemos poner una cámara. La gente se quejaba de que poníamos una cámara o que las autoridades ponían una cámara detrás de una valla para que el carro no la viera y lo cogiera siempre que iba pasando. Entonces, eso quedó regulado por el gobierno nacional. Hoy una cámara que se pone para hacer control, primero, tiene que cumplir con uno de 4 criterios. Creo que los expertos nos lo han dicho, cómo decidir dónde ponen, y el gobierno nacional hizo la tarea juiciosa y dijo, mire, los criterios para poner una cámara, el primero es seguridad vial. Y todas las cámaras que vamos a poner en Bogotá, nosotros decidimos que van a quedar por este criterio, seguridad vial. Segundo, ese punto tiene que estar ampliamente demarcado, tiene que tener señalización antes, después, tenemos que pasarlo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien lo hace público en un archivo que se comparte con todas las plataformas. Entonces por eso cuando uno va siguiendo Waze le dice cámara de semáforo a tantos metros, entonces todo eso se va a informar. Eso garantiza que esto no es el modelo de un negocio, sino un trabajo juicioso desde las autoridades, tanto a nivel nacional como de nivel local, coordinado para poder hacer el control en los puntos donde más riesgo tenemos. ¿Cómo sabemos que los datos están bien? Yo creo que Colombia ha venido haciendo unos esfuerzos en gobierno digital para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, desde también Gobierno Nacional, vamos a terminar la concesión del RUND, que es el que coge la información de todos los vehículos que están en el país. Quiere decir que vamos a terminar, es que llevamos como 6 años en una cosa de ir mejorando, de que los datos se van depurando, de que cuando se encuentra un error se mejora, desde que se compra un vehículo tiene que quedar registrado, se hace una transferencia del carro, todo eso se registra. Entonces, siempre que uno maneja un sistema de información, decir que es absolutamente perfecto tiende a no ser cierto, pero todos los días tiene cómo mejorarse y tiene los mismos mecanismos en el procedimiento para que cuando se encuentre el error, los afectados puedan mostrarlo y simplemente dar la corrección, que es parte de lo que hacemos nosotros en la Secretaría de Movilidad, en el Supercade, porque siempre en el procedimiento queda la opción de que alguien diga, yo quiero impugnar mi comparendo, yo no estoy de acuerdo, yo no estuve, se equivocaron, leyó mal la placa al sistema, todas estas cosas están y está el procedimiento para que la gente se acerque y pueda solucionar el error que se dé. Y la última pregunta, ¿por qué esto no es un negocio? Entonces, llegar de últimos también nos facilitó hacer una cosa que cuando arrancamos gobierno, hace ya casi 4 años, no estábamos seguros de cómo lo íbamos a implementar. Todas las demás sistemas de cámara de detección electrónica, cámaras de infracciones o cámaras salvavidas, como nosotros creemos que se deben llamar estos sistemas, en Colombia se fueron implementando a través de concesiones. ¿Qué quiere decir una concesión en un sistema que genera comparendos? Es que un privado propone poner el costo de implementación y luego mantener el costo de operación cobrándose de las infracciones que pone. Eso genera un incentivo un poco perverso porque ese privado, sus ingresos dependen de cuántas infracciones pone. Y como nos dimos cuenta en los datos, en el lugar de la cámara baja casi el 90%, de tener 60 infracciones al día a pasar a 6 infracciones al día. Mantener un modelo de negocio en ese esquema es bien difícil y normalmente el privado no trata de hacer todo lo posible para que esa reducción o se dé muy lenta o genere picos cambiando la posición de las cámaras antes de que la gente se dé cuenta, que también como vimos es muy diferente en el lugar donde está la cámara a los otros lugares o siquiera adelante o atrás de donde está la cámara. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Bogotá? Después de revisarlo, de recibir propuestas de privados que lo querían hacer, lo que hicimos fue costearlo y definir que para nosotros también lo que más nos gustaría es que este sistema no es una fuente nueva de recursos.
Es un sistema que costea a la ciudad, que paga su instalación y paga la operación de lo que vale el sistema, y simplemente las fuentes de multas ya existen en la ciudad, ya tienen un manejo por ley que solo puede cubrir ciertas cosas, pero no hay un tercero que esté ganando un costo adicional por poner una sola infracción. El costo fijo de cuánto vale montar el sistema, las comunicaciones, mantener calibradas las cámaras, revisar las cámaras, ir y limpiarlas, si tienen un accidente, ir y cambiarlas. Todos esos costos asociados a que funcione una plataforma tecnológica los cubre la ciudad como un costo fijo. De forma que si al cabo de unos años logramos tener una ciudad donde eso no genera ingresos porque los ciudadanos de Bogotá aprendimos a comportarnos, pues esa es la meta y eso es lo que le estamos apostando. Ok, ingeniero. Vamos a hacerle una pregunta a Marcin, que nuestro público la seleccionó. Ricardo Zúñiga Gómez, de la Secretaría de Movilidad de Neiva, le pregunta a Marcin: de acuerdo a sus conocimientos de la cultura de varios países, ¿qué considera más importante? ¿Implementar más pedagogía o incrementar más la sanción económica a los actores viales? Could you repeat this question? He's asking, due to your knowledge of the two countries, which is more important, to educate better people or to put more fines? Okay. Thank you. So, the answer for this question is in some documents. For example, we are talking here about the changing of the human behavior, about the changing on the road user behavior. And we have a lot of evidence that to change human behavior, two elements must be together, the enforcement and education. So there is no one simple question that only enforcement or only education. It must be together, because if we are thinking about the road safety approach, road systems safety approach, there is always those two elements, three elements in fact: education, enforcement and engineering. So I think that to change the human behavior, those both elements, like the enforcement and education, must be linked together very, very, very strictly. So to inform people about the system, and then to enforce those people who are not complying the law, the speed limits. Espero que la pregunta le haya sido respuesta a Ricardo Zúñiga. Ingeniero, como ya veíamos en la presentación de Marcin, cuando las cámaras están establecidas y se sabe los lugares donde están, y créanme que la gente en Bogotá va a tener muy claro dónde están, porque todo el mundo va a querer averiguarlo rápidamente. ¿Ustedes no tienen en la Secretaría de Movilidad algún temor que de pronto la gente pues abuse de la velocidad en los lugares donde las cámaras no vayan a tener esa cobertura? Bueno, los estudios internacionales muestran que eso es lo que tendemos a hacer los seres humanos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo en la ciudad tres cosas en simultáneo. Se está cambiando el diseño de las vías, hay un trabajo de ingeniería desde cuando se piensa en las vías, se están poniendo reductores, se está haciendo un cambio en infraestructura que nos va llevando a que tengamos un comportamiento acorde a cómo se ha pensado y diseñado la vía. Estamos haciendo muchas campañas explicando esto, venir y contarlo en los congresos, poner comerciales. Estamos trabajando mucho en educación, desde con los niños, en la misma secretaría cuando alguien va y tiene que pagar un comparendo, hay un componente importante de educación que le baja el costo del comparendo. Entonces, estamos súper esforzados en que la gente entienda y que sepa que esto es una cosa que nos beneficia a todos en cómo nos comportamos en la ciudad. Y el pedazo de control es simple el último pedazo de la cadena. Yo creo que los ciudadanos en Bogotá estamos dando el cambio y nos estamos comportando cada vez mejor. Tendremos parte de la tarea que nos queda a nosotros como Secretaría de Movilidad, que siempre la tenemos, es seguir teniendo datos y mirando qué se hace y cómo se modifican los puntos de control. Y de todas formas, siguen existiendo los controles que hace nuestra policía de tránsito en puntos particulares de la ciudad cuando algo más está pasando. Entonces, pues, habrá que ver cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos, pero yo creo que hay que darnos el chance de ver que nos podemos comportar mucho mejor.
Ana Judith Díaz le pregunta a Marcin, ¿cómo cambiar la mentalidad de los conductores respecto a los controles y los límites de velocidad después de tantos años con tan malas conductas que se han adoptado? So this is the installation, the implementation of the speed camera system is very effective, but the effects of the systems is not the short term. It's not from, let's say, Monday to Tuesday. So we observe the changing of the behavior of the drivers for some months. The first very significant changes we observe in the more or less 10-12 months after the installation of the camera, and it was the significant reduction of the average speed and the significant reduction of the crashes. When we compare the data about the crashes in the area of where the camera were installed, after 1 year, it was the first real data to show us the positive changes in the driver's behavior. Bueno, de acuerdo a lo que dice Marcin, entonces, durante 1 año más o menos se va a ver un incremento en la cantidad de comparendos en las cámaras y luego pues tiende a disminuir, más o menos. Y Ricardo Zúñiga, también de la Secretaría de Tránsito de Neiva, le pregunta al ingeniero Alejandro, si me movilizo en mi vehículo con el SOAT vencido y durante el día paso por 5 sitios de fotodetenciones y la cámara me capta, obtengo 5 fotomultas y estaré inmerso a la suspensión de la licencia por reincidencia. Depende de cuántas infracciones cometes y si en los 5 puntos de la ciudad donde lo ven las cámaras va con exceso de velocidad, claramente es una persona que deberíamos suspender la licencia. Sin embargo, hay ciertas infracciones como SOAT y revisión técnico-mecánica que se hace una revisión al día y simplemente al día se le pone una infracción. De todas formas, todos esos detalles de cómo funciona es parte de lo que vamos a hacer en las campañas, explicarles a las personas en el detalle de cómo lo afecta cada infracción. Pero yo creo que, pensando en la pregunta anterior, nuestros datos y cuando revisamos la información que tenemos, la mayoría de los ciudadanos no tienen comparendos. Los datos nos dan que solo el 15 o 20% de personas tienen comparendos repetitivamente. Y la mayoría de gente que va y hace el curso, lo primero que cuenta es que él no se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Entonces, las cámaras lo que nos ayudan es a darnos cuenta en unos puntos fijos de la ciudad cómo es nuestro comportamiento y cómo debemos cambiar ese comportamiento a tener una actividad más segura cuando compartimos la vía. Antes de terminar, ingeniero, en la presentación de Marcin veíamos unas cámaras pedagógicas que en la ciudad he visto, pero muy poquitas. He visto una en la circunvalar, no he visto más, que le dice a uno a qué velocidad va. Según lo explicaba Marcin, esas cámaras ayudan a los ciudadanos a prepararse para saber y tener más claro la velocidad a la que está marchando, porque muchas veces el conductor puede perder la perspectiva, que va por encima de los 50, de los 60 kilómetros. ¿Usted no considera que sería justo con la propia ciudadanía instalar más de esas cámaras pedagógicas antes de comenzar el proceso de cobro con las multas, para preparar a las personas? Bueno, 2 cosas. Lo primero es que sí vamos a tener un proceso pedagógico en nuestras cámaras iniciando antes de ir a cobrar. Eso sí o sí es importante, lo vamos a hacer y lo que queremos es cambiar el comportamiento de los ciudadanos. Lo segundo es que las cámaras que me muestran a qué velocidad voy yo no sirven en cualquier punto de la geometría de la ciudad. En la mayoría de los puntos donde vamos a poner cámaras son vías principales, que es donde tenemos mayor cantidad de accidentes, y son vías de varios carriles, 2, 3, inclusive hasta 4 carriles. Si yo pongo una cámara que dice a qué velocidad va un vehículo, es muy difícil que el ciudadano diga, ese soy yo el que va más rápido. Entonces, estas cámaras funcionan muy bien, que me avisan a qué velocidad voy en vías de un solo sentido, porque sé que el carro que está pasando soy yo y él me está mirando a mí. Cuando tengo 4 carriles, no ayudan, y lo que va a pasar es que el ciudadano dice, el que va rápido es el de al lado, siempre. Entonces, depende de la geometría, depende del lugar, depende de donde estemos haciendo la solución que hemos planteado.
nuevamente, de verdad, lo que se quiere es cambiar el comportamiento de todos los ciudadanos. Por eso son las 3 estrategias en conjunto y simplemente esta es la última que estábamos tarde para poder sacar y es la que entra antes de que se acabe la administración. Este mes de octubre estamos poniendo nuestras cámaras. Alejandro, una última. Yo se la hice al secretario de Movilidad en nuestra última charla y me dijo que iban a analizar la respuesta. Pues sabemos que Bogotá pues, es una ciudad muy distinta a las ciudades pues, donde está Marvin, esto no es Europa, no es Dinamarca, nada como Australia, y Bogotá es absoluta y totalmente peligrosa a la noche y eso lo sabemos todos, eso no es ningún secreto. Si una persona no se detiene a la 1 de la mañana o 2 de la mañana en alguna vía porque la persona puede temer por su vida, ¿le van a sacar el comparendo? Bueno, lo primero que yo los invitaría a todos los ciudadanos es que desmitifiquemos la ciudad. Bogotá es una ciudad bien comportada. Bogotá tiene 10 millones de habitantes y aquí vivimos y pasan muy pocas cosas. Generalmente, vean, no le creen mucho, datos, ingeniero, no le creen mucho. No, lo que yo les invito es que no hablemos desde la emocionalidad, sino desde los datos que nos da la ciudad. La ciudad es una ciudad que funciona mucho mejor de lo que todos queremos y comencemos a mirarla desde los datos. Porque cuando uno la ve desde los datos, uno se encuentra con una ciudad diferente. Eso como primera instancia. Segundo, los lugares donde tenemos nuestras cámaras, los lugares donde estamos teniendo problemas de tránsito, Bogotá es una ciudad que ya está al borde de funcionar 24 horas al día. El trancón sobre la autopista norte se va normalmente, ya que se ve una vía casi desocupada, al borde de la 1 de la mañana. Y a las 5 de la mañana está otra vez repleta. Entonces, de verdad, yo creo que los bogotanos somos los que tenemos que comenzar a darnos cuenta que estamos en el borde de una ciudad de 24 horas, estamos en el borde de una ciudad de 10 millones de habitantes donde todos estamos aquí y convivimos y funciona. Y simplemente estas mejorías nos van a llevar a que no envidiemos nada de ninguna otra ciudad del mundo porque vivimos en una ciudad grande como cualquier ciudad grande del mundo. Así que sí, por lo menos mientras arrancamos, no hay un lugar en la ciudad donde no pongamos las cámaras y que a una hora que no funcionen. Pero le quiero dar un dato que de pronto a la mayoría de los bogotanos se les olvida. En los 90 tuvimos un problema real de seguridad en Colombia y los semáforos por la noche se ponían en intermitente porque la gente no paraba en los semáforos y la ciudad era muy consciente que no paraba en los semáforos. Hace más de 20 años que los semáforos en Bogotá funcionan 24 horas y están hechos para que paremos a toda hora. Así que yo creo que la ciudad cambió y los que tenemos ganas como usted y yo estamos viviendo en una ciudad que está mucho mejor hoy. Bueno, pues entonces, como hemos visto, de acuerdo a las experiencias internacionales, las cámaras donde se han instalado pues no han dejado de generar polémica, sin embargo, sí han mostrado una importante reducción en la accidentalidad, por supuesto, en una disminución de personas heridas y personas que hayan perdido la vida también. Esperemos pues que en Bogotá no vaya a ser diferente. Sin duda va a generar polémica y sin duda. I'm sure that it will be in Bogotá. Va a generar polémica y bueno, la vamos a estar registrando en los diferentes medios, los vamos a estar consultando a ustedes permanentemente. Secretario, buenas. Al secretario también, por supuesto, va a tener que respondernos muchas veces las inquietudes de todos los ciudadanos, pero esperemos que estas cámaras cumplan con la función por la cual la llamaron, no cámaras de límites de velocidad, sino cámaras salvavidas. A todos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Marcin Flieger, a Kinga Walkiewicz, a Alejandro Forero y también a Efraín Arce, el patrullero de RCN, por esta presentación que hacen hoy de las cámaras salvavidas como estrategia de control en el 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial aquí en la ciudad de Bogotá. Vamos a ir a un descanso, 20 minutos y volvemos a las 4:10 de la tarde al último panel del evento. Muchas gracias.